Hoy nos movemos a Mercato Hub en Valencia. Es una localización increíble porque estamos rodeados de emprendedores y se respira también innovación. Así que un placer estar en esta nueva localización. Hoy, para este nuevo capítulo, tenemos a Manuel Pérez Alonso, catedrático en la Universidad de Valencia en la Facultad de Biología. Os podréis preguntar, ¿un catedrático de universidad? ¿Por qué lo has elegido? Pues bueno, la razón detrás de ello es porque ha emprendido ni más ni menos que 10 veces, creando compañías que han sido todo un éxito y que algunas pues no han ido bien, pero que aprenderemos con él de un montón de temáticas en emprendimiento y cómo transferir este conocimiento desde la universidad al ámbito más de industria. Además, catedrático en la parte de genética, así que vamos a exprimirle lo máximo posible para que nos cuente más sobre genética y genómica, un área de la ciencia que está en completa ebullición y que seguramente explote en estos años con ya la revolución que ha habido detrás. Así que esperemos que nos cuente mucho más desde su rango de profesor y que podamos aprender lo máximo con él. Un episodio más en The Gap Closers. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro tercer episodio. La verdad es que tenía muchas ganas de traerte porque iremos viendo poco a poco, con toda tu trayectoria, cómo eres un poco espécimen único. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muy un placer. Bien. Pues quería empezar siempre hablando más de ti para que la audiencia, el público te conozca. Y pues ya digo, ver toda tu trayectoria, porque tenemos delante de nosotros a Manuel Pérez Alonso, catedrático de la Universidad de Valencia, específicamente en la Universidad de Biología, ¿verdad? Sí, Facultad de Biología. Eso es. Entonces, bueno, pues viniendo un poco del tema de biología, luego veremos dedicadamente al rango de la genética. Déjame decirte que quiero como diseccionarte un poco para que el público vea toda tu trayectoria, el recorrido. Y más allá de ser profesor y catedrático, porque es interesante traerte aquí a un espacio donde buscamos un poco de emprendimiento, innovación, etcétera, etcétera, pues para que los oyentes ya lo sepan y lo reconozcan. Eres, digamos, que un rara avis, porque detrás de esta faceta de profesor has emprendido y has fundado ni más ni menos que 10 compañías. Entonces, antes de seguir más allá con tu trayectoria, déjame preguntarte lo primero, ¿te consideras un bicho raro de la universidad por esto? Sí, realmente yo creo que es una buena definición. Mi propia percepción es sí, ser un bicho raro, que por fortuna cada vez es menos raro emprender dentro del entorno de la universidad, pero es verdad que aún así, aunque las cosas han cambiado en los últimos años, sigue siendo infrecuente que alguien se meta en el lío de emprender y, como digo yo, se complique la vida haciendo cosas más allá de la labor habitual de investigar y dar las clases en la universidad. Sí, porque si ya de por sí un emprendedor puede que ya tenga esa devoción y emprenda una o dos veces, los profesores de universidad es muy raro y casos bastante contados en el ámbito nacional que emprendan, hacerlo 10 veces es algo que iremos desglosando a lo largo del episodio de dónde surge esto. Pero bueno, siguiendo un poquito más con tu trayectoria y tu faceta, arranco aquí el spoiler, que ya lo vimos. Fuiste el mentor de Ángela, entonces la trayectoria tiene que ser algo en común. Ya sabemos que eres profesor de biológicas, pero viniste de hacer biológicas, al igual que Ángela, tiraste un poco con la genética, que ya era incluso más raro, porque la precedes. Entonces, viendo esto, tiraste a ser doctor en genética, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ahí profesor durante 29 años. Para que el público lo tenga aún más claro, detrás de todo esto fundaste y eres actual presidente, si no me equivoco, de la Asociación de Emprendedores Científicos. También eres el jefe editor de la revista Genética Médica News. Uh-huh.
y también has sido presidente de Bioval, que es una asociación que impulsa la innovación en biotecnología desde diferentes ámbitos. ¿Me dejo algo más en tu carrera o...? Bueno, la verdad que la foto que has hecho es muy precisa, en el sentido de que son las actividades principales que desarrollo en la universidad como profesor e investigador. Uh-huh. Y después, aunque ya la presidencia de Bioval ya la dejé en su momento, ya hubo un relevo, pues sí que en su momento fueron unos años de dedicación fuerte a esto, a impulsar un sector que consideramos que tiene un potencial muy grande, como estamos viendo ahora. Después la revista, la Asociación Española de Emprendedores Científicos, todavía la presido y desde ahí organizamos los congresos nacionales de emprendedores científicos, que es una actividad muy gratificante. Esta labor es única aquí a nivel de España. ¿Cómo nace esto? Sí, es verdad. Nos dimos cuenta hace ahora 13 años que no existía en España ningún congreso nacional que hablara sobre emprendimiento en ciencia. Uh-huh. Y dado que no lo había y tuve la suerte de recibir una especie de premio, un año sabático en la universidad para desarrollar nuevas actividades, dediqué ese año precisamente para desde cero, desde la simple idea, recopilar toda la información que había en España sobre precedentes de empresas nacidas desde la ciencia y ver si tenía sentido organizar ese congreso nacional, ese primer congreso nacional que tuvo en Valencia en 2012. Y desde entonces pues estamos haciendo los congresos nacionales en España y seguimos estando, digamos, en solitario porque no hay ninguna iniciativa similar. Hay muchos eventos sobre emprendimiento, sí, también sobre innovación, pero en sí mismo sobre tratar la problemática de emprender en ciencia, seguimos en solitario, no solo en España, sino en Europa, que no hay congreso europeo tampoco. ¿Y habéis visto cómo incrementa el interés o la participación? ¿O es algo todavía que se mantiene en un círculo más rojo? Que efectivamente los primeros años fue, digamos, de alguna manera predicar en el desierto. Nos dábamos cuenta de que aunque había ya hace eso, en 2012 empresas de base científica realmente muy interesantes y precedentes de cosas, proyectos realmente admirables, de alguna manera el mensaje costaba en que calase a la sociedad. Pero sí que estamos viendo en estos últimos congresos, yo diría entre de los 2 o 3 últimos congresos nacionales, que ya empezamos a ver que el interés se está multiplicando y, por ejemplo, ahora recientemente se ha incorporado en el comité organizador y apoyando la Fundación Botín, que para nosotros ha sido un respaldo muy importante. Qué bien. Sí, y tenemos también una fundación privada de Madrid, que es la Fundación DRO, la Fundación Damián Rodríguez Olivares, que son gente que está haciendo cosas interesantísimas y que desde ahí nos están apoyando mucho en esta iniciativa. Qué bien, cuánto me alegro. Y bueno, a nivel europeo que lo has dejado caer, ¿tenéis alguna pretensión en ese rango? Pues desde que montamos este primer congreso nacional, nos dimos cuenta que habría que en algún momento, si conseguíamos superar estos años y consolidar estos congresos anuales de emprendimiento en ciencia, que tendría sentido apuntar más alto y ver qué pasa en Europa. ¿Por qué no hay un congreso europeo de emprendimiento en ciencia? Que no lo hay. Entonces, nuestro sueño era apuntar en esa dirección y estamos buscando alianzas que se unan a la iniciativa, porque hacerlo en solitario desde un pequeño grupo es costoso, no solo en dinero, sino en tiempo. Y sí que nos gustaría los próximos años, esperamos que no sean muchos, apuntar a organizar el primer congreso europeo de emprendimiento en ciencia. Pues ojalá sea así, porque yo creo que es necesario y me sorprende que no haya algo con todos los países europeos. Y no te digo que España esté demasiado en la cola, pero oye, hay otros países que tienen más implementado innovar, startups, de emprendimiento, y es extraño, así que... Es muy sorprendente. De hecho, es que es llamativo que no exista un congreso de esta naturaleza a nivel europeo. A pesar de que hay muchos eventos sobre emprendimiento y sobre innovación y sobre transferencia de conocimiento, pero un lugar donde se agrupe toda la problemática que hemos dicho: emprender, innovar, transferir conocimiento, invertir,
todo esto unido y en formato congreso, no lo hay. Pues bueno, todavía. Vamos a ver si lo se den conseguimos. los primeros pasos. Oye, Sí. Por terminar de redondear un poco tu perfil, te sigo en Instagram y he visto que subes muchas fotos de Valencia, estás muy enamorado, han sido fallas ahora, creo que tienes un buen sentimiento de tu ciudad. También he visto que subes muchas fotos sobre setas, o sea que tienes buena afición a ir a por setas. ¿Es así o...? Me encanta verlas y observarlas. La verdad es que no me atrevo a probar la mayoría de las que veo porque veo que hay un cierto componente de riesgo. Tengo la suerte de tener una amiga que es una gran experta en setas y de vez en cuando hago una foto y le envío, le pregunto, voy a sobrevivir si me la como o arriesgo mi vida. y siempre me espero a su respuesta antes de probarla. Porque... He tenido respuestas y experiencias muy positivas en el sentido de encontrar una seta súper bonita que aparentemente podría ser deliciosa y afortunadamente no la he comido y me ha dicho, menos mal que no te la has comido. Suele pasar. Y al contrario, luego hay unas cosas que parecen un aspecto muy poco llamativo y me dice, te la puedes comer sin problema, seguro que es comestible. Y por cierto, esta chica que se llama Asun Morte, también, que es catedrática de micología en Murcia, también es una emprendedora que ha desarrollado un proyecto interesantísimo, único en el mundo, sobre la trufa del desierto, que es algo que yo ni siquiera sabía que existe. Pues existe una trufa que es la trufa del desierto y es la experta mundial en esto. Está montando cultivos en muchos países del mundo precisamente. Qué curioso. Aprovechando su experiencia. Pues mira, justo ya que has abierto un poco la puerta al emprendimiento, al final el objetivo principal de traerte aquí es para que pues nos cuentes toda tu experiencia, además un poco exprimiendo esa parte de profesor, que nos enseñes, que nos des un poco lecciones en toda la parte que llevas detrás. Quizás, ¿cómo aproximamos tu figura de profesor como emprendedor? Ya te digo, al haber emprendido 10 veces, creo que lo primero que te quiero preguntar es ¿de dónde nace esta visión y esta pasión que tienes con el emprendimiento? ¿Nace de cuando empezaste ya a ser profesor, de cuando eras pequeño, te surge por algo en particular? ¿O? Sí, yo diría que de niño nunca tenía la más mínima sensación de que me pudiera convertir en emprendedor. Solamente sí que recuerdo de mi infancia que me atraía mucho todo lo relacionado con la ciencia, con la naturaleza, con los experimentos, con los laboratorios. Eso sí que lo miraba con pasión. Pero yo creo que fue cuando ya terminé el grado, bueno, en su momento era licenciatura, hace ya mucho tiempo, me di cuenta que había mucha teoría y poco de llevar a la práctica esos conocimientos. Y al poco tiempo, cuando ya estaba haciendo el doctorado, vi que aprendíamos muchas técnicas de laboratorio y aplicaciones y conocimientos, pero no veía esa siguiente fase, ¿qué hay después del artículo científico, qué hay después de todo ese conocimiento y esas técnicas. Entonces es cuando pues precisamente ese primer proyecto con una persona que tenía como becaria en ese laboratorio, que era mi gran amiga y socia Ángela Pérez, pues como surgió ya hace un montón de años esa idea de crear ese primer laboratorio privado que fue la primera empresa que nació, con ese objetivo, el objetivo de exprimir el conocimiento que estábamos desarrollando en la universidad, que en esos proyectos salía y que de alguna forma se quedaba en las libretas de laboratorio, sin más, y vimos que había una forma de hacer algo práctico y algo útil para la sociedad. O sea que la primera compañía fue Sistemas Genómicos. Sí, exacto. Pues con Sistemas Genómicos ya conocimos más con Ángela del comienzo, el principio, le preguntamos sobre cómo era eso de ser 3 dirigiendo una compañía, que al final tienes que tener un montón de variedad de roles, etc. Entonces, contigo, quizá me gustaría saber un poco más cuál ha sido la lección o lecciones que has podido aprender a lo largo de esos años, porque al final fueron bastantes años en Sistemas Genómicos, ¿verdad? Sí, casi 12 años. Casi 12 años. Entonces, un poco, ¿cuál es
aquí también actuando siempre como profesor para todos los emprendedores que nos puedan escuchar o la gente que ya tenga una compañía, algunas lecciones que en ese momento pudiste sacar porque luego seguiste emprendiendo. Entonces entiendo que fue un proceso de aprendizaje. Sí, desde luego fue un proceso de aprendizaje en el que yo creo que cada día aprendíamos algo nuevo. Y si se pudiera resumir todo lo aprendido, yo creo que diría, por una parte, hay algo que creo que es importante y es no solo ser ambicioso a nivel intelectual y de que el proyecto que vamos a crear lo queramos hacer grande, sino que debemos creernos que eso va a ser posible, ¿vale? Nunca vamos a tener la certeza de que va a salir bien, pero lo que sí que vamos a necesitar tener en la cabeza siempre la idea de que podría ir bien e incluso mejor de lo que nosotros pensamos. Eso es algo que yo creo que en ningún momento nos imaginábamos, que un proyecto como ese creciera tanto y se convirtiera en una referencia como fue internacional. Una de las lecciones aprendidas simplemente es: créete lo que puedes, cree que puedes, pero además considera esa opción de qué va a pasar si se hace tan grande como tú estás soñando. A tener un poquito de ambición, ¿no? Sí. de cara al futuro. Sí, yo creo que hay que ser ambicioso y no solo ni mucho menos en lo material y en lo económico de pretender hacerse rico, que eso puede ser legítimo, sino sobre todo en que el proyecto sea grande y trascienda y llegue a la sociedad, que creo que eso es lo que da mucho valor. Claro. Esa es una lección aprendida. Luego la otra lección, por supuesto, que aprendimos, tanto Ángela como yo y el resto de socios fundadores, es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir quiénes van a ser nuestros socios y compañeros de viaje, porque una elección equivocada puede llevar a resultados dramáticos. Sí, yo creo que tan importantes son las lecciones en positivo de qué hacer, cómo moverse, como las lecciones que lo iremos viendo de errores, de cosas a evitar, sortear en la medida de lo posible, porque si uno se puede caer una vez con la piedra, no hace falta que el resto de los que vienen por detrás se caigan, así que iremos también hablando de esto. Me resulta muy curioso porque después de sistemas genómicos, que ya has dicho fue unos 12 años, ¿verdad? Sí. Empieza aquí una vorágine de creación de compañías, ¿verdad? Porque esa sería la primera y quedan otras 9 y ya no hay tantos años. Entonces, algo se desbloquea ahí para empezar, porque me parece curioso. Todas estas compañías entiendo que vienen de la investigación que hacéis en la rama genética que llevas, que no sé para cuánto da de sí esa rama. Entonces, antes de seguir con las empresas, ¿cómo en vuestro laboratorio, en vuestro grupo de investigación decís: mira, esto sí tiene futuro para llevarlo al mercado y creo que este proyecto tiene potencial? ¿Cómo es? ¿Nos puedes explicar un poco cómo tenéis esta visión de hacer tantos? Cierto, es una muy buena pregunta. En realidad, no tenemos un procedimiento claro y establecido que lleve a saber cuándo sí y cuándo no. De hecho, lo hablamos muchas veces internamente en el laboratorio y vemos que sigue habiendo un componente, yo creo que aleatorio, un componente de azarosidad completa. Sí. No sabemos, que es como una coctelera en la que metes muchos factores y de repente te das cuenta que hay algo que falta y vamos a ver si el camino, para eso que falta, si el camino puede ser emprender. Sí, entonces no hay un proceso completo y reglado, digamos, que pudiéramos decir: este es el ABC de cuándo emprender y cuándo no. Pues es una pena, no hay fórmula secreta. Sí, no hay fórmula secreta, pero sí que yo diría que hay una parte que eso sí que es común, y es por lo menos hacerte la pregunta. Sí. La pregunta es: ¿hemos llegado hasta donde al máximo que se puede llegar con este trabajo, con esta investigación, con estas ideas? ¿Ya no hay más? ¿Ya estamos en el límite? ¿O hay algo más a lo que se puede llegar y para llegar a ello nos falta tal vez un elemento que no hemos considerado todavía, que es precisamente crear un nuevo negocio? A lo mejor la fórmula secreta, por si hay alguna que ya me has dicho que no, es también tener los ojos en vista a lo que le hace falta a la industria, ¿no? Entiendo, o a la sociedad civil.
algo que echemos en falta, porque al final tiene que haber un mercado detrás de cada idea para llevarlo a cabo. Entonces, quizá la conclusión que saco un poco es tener una visión más allá de la investigación, ¿no? No quedarte sesgado, o bueno, no Sí. sesgado, pero cortado solo en mi investigación básica. Sí, efectivamente, el tener esa, más que certeza, la intuición de que hay necesidades que no están cubiertas, y que de alguna manera puedes llegar a cubrirlas con cubriendo ese espacio que queda entre el conocimiento y esa necesidad, cuando se cubra, esa necesidad, vamos a llamar, de mercado, a través del recorrido de emprendimiento, sí. Pero yo, por ejemplo, con mis estudiantes, cuando estoy explicando cualquier tema, aprovecho muchos temas para sacar el asunto del emprendimiento y la necesidad, les digo que es que necesidades no cubiertas, en el campo de la biomedicina en particular, hay miles de necesidades no cubiertas. Cada enfermedad que no tiene un tratamiento actualmente es una necesidad no cubierta, y hay un recorrido enormemente complejo por desarrollar y por cubrir. Lo que ocurre es que, claro, no podemos tener la certeza de si podremos llegar o no del mercado que hay, estimarlo, es dificilísimo estimar cuál va a ser el mercado potencial de ese fármaco, si sale algún día. Claro. Pero son necesidades no cubiertas. Así es como surgió la segunda empresa que fundamos, que esa le tengo mucho cariño, aunque finalmente no fue una empresa que tuvo un final, digamos, satisfactorio, que podríamos decir. Es una empresa que se llamó Valentia Biofarma, es una empresa que coexistió con sistemas genómicos en su día, y es una empresa orientada precisamente a la búsqueda de un fármaco contra una enfermedad genética rara, que es la distrofia miotónica, un tipo de distrofia muscular. Vale. Y ahí estuvimos trabajando casi 10 años. Durísimo, un equipo totalmente independiente de la otra empresa, una inversión importante, y se avanzó hasta donde se pudo, pero no se pudo. Hubo luego después un atasco con el programa I+D, y fue un ejemplo de bueno, también de alguna manera detectar que existe una necesidad no cubierta. No podemos cuantificar económicamente cuánto es. Esa enfermedad sigue siendo hoy en día incurable y no hay tratamiento. Vale. Pero sí ver cómo lo que estábamos haciendo en la universidad podría servir como punto de inicio para un arranque de un proyecto empresarial que pudiera llegar. Qué bueno. Pues ya has hablado de la segunda. Vamos a poner un poco más en contexto a la audiencia. Voy a poner aquí en imagen en algún lado la lista de compañías que creaste, que me pasaste una foto. En azul tenemos las que han prosperado hasta el día de hoy por diferentes rutas, y en naranja las que han desaparecido a lo largo del camino. De 10, 4 han ido bien y otras 6 han desaparecido. Aún así es un número muy alto, porque de normal a casi todo el mundo que esté en este mundo le preguntarás y te dirá: una de cada 10 son las que brillan. Pues mira, encima, más aún, has roto aquí la brecha a tu favor, la balanza a tu favor, para tener este porcentaje. Me gustaría hablar primero un poco de las que han tenido éxito, para entender mejor cómo ha sido tu trayectoria, cómo lo habéis hecho, y luego poder hablar de las que no. Entonces, de las 4 que han ido bien, empezamos Sistemas Genómicos, que fue luego comprada por Eurofins, si no me equivoco. Sí. Después tenemos Imegen, que se fusionó con 4 compañías más para fundar lo que hoy conocemos Health in Code. ¿Sigues en Health in Code o cómo? Sí. Bueno, hay una operación corporativa hace unos años, donde nos ofrecieron a los fundadores una salida, vale. Lo que llamamos un exit. Un exit, sí, muy bien. Y entonces hicimos el exit todos los fundadores, menos uno de los socios que tenía, digamos, no tenía la opción de salir al 100%, sino al 50% o al 0%. Y lo hizo muy bien, que creo que fue una muy buena elección, que es nuestra socia Ángela Pérez, que permaneció. Entonces, Ángela Pérez es la única socia fundadora que permanece allí todavía. Genial. Pues
Total, que tenemos esta segunda, que sigue estando, bueno, ya lo conocimos con Ángela, muy, muy bien, colocándose a nivel mundial. Sí. Luego la tercera es, déjame mirar, Medigen Press. Sí. Y por último, con la que yo te conocí, Mendel Brain. Exacto. Eso es que fue ahí cuando nos conocimos. Entonces, tenemos aquí una plétora muy bonita de compañías que han ido muy bien. ¿Has hecho reflexión de estas 4? ¿De algo en común que esté o que haya salido bien, que se haya reproducido en el tiempo para que digas, pues mira, un poco la clave de llegar hasta aquí quizá hayan sido tener esta combinación de factores o algo específico? No hace falta que sea de las 4, pero a lo mejor de 3 de ellas, de 2. ¿Has podido encontrar algo? Bueno, yo lo que creo que es común a todas las empresas cuando sobreviven y pasan lo que llamamos la travesía del desierto, desde luego es la buena gestión, la visión de futuro, la previsión razonada de la inversión que se va a llevar a cabo para que o bien lleguemos al umbral de rentabilidad o bien hagamos más inversión si es necesario para llegar a ese umbral de rentabilidad. Hay una serie de factores comunes que podemos decir que están en las empresas que han salido bien. Claro. Salir bien, nunca se sabe qué va a pasar. Evidentemente, el sistema Genómicos ya después debe ser vendido primero a un grupo alemán que es Synlab y ahora perteneciendo a Eurofins. Sí. Ya sabemos que va a tener continuidad de por vida. Lo mismo que Helsingcon, que es una referencia. Las otras dos empresas todavía son mucho más pequeñitas, pero yo doy por hecho que van a tener también ese buen recorrido. Pero sin embargo, fíjate que aunque se lleven bien una buena gestión, como decimos, una buena previsión y todos los factores que pudiéramos decir que pudieran ser de éxito, luego hay factores que son imponderables y que hacen que las cosas no salgan como tú has previsto, ¿no? Y entonces yo creo que de cada empresa donde las cosas no han ido como tú esperas y se ha tenido que acabar por dejarlas morir o matar el propio proyecto, en cada una de ellas se aprende también una lección nueva, lo cual no es garantía de que no vuelvas a cometer ese mismo error, que se puede volver a cometer. Eso es verdad, ¿no? Yo a veces he estado tentado junto con otros amigos y emprendedores en intentar escribir el manual del emprendedor, qué hacer y qué no hacer. Pero dices, madre mía, es que creo que hay tantas cosas que pueden pasar por el camino que... Sí, y yo creo que hay también cosas que dependen de ti hasta cierto punto. O sea, tú puedes poner toda tu fuerza, toda tu pasión, todo tu esfuerzo, pero si a veces no está por salir por diferentes razones, también no solo depende de ti, depende de un equipo. Entonces también tienes que tener el compromiso de más personas, luego levantar capital, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores. No por eso sería más fácil, ¿no? Si tuviésemos la fórmula secreta como diríamos antes y todo el mundo lo haría, pero eso no ocurre. Entonces tampoco está el libro mágico que te lo leas, ¿no? Y digas, pues menos mal que tenía aquí la respuesta y puedo hacer esto. Entonces yo creo que es un proceso complejo y es de admirar a la gente que emprendéis y bueno, qué decir de ti, que viniendo de la universidad. Entonces, bueno, de todas estas compañías, tú al final tienes un rol detrás de él. ¿Cuál es tu rol en general? ¿Va cambiando o ha cambiado en las diferentes compañías o siempre has sido fundador o hay en otras que has sido como más el advisor o más la parte de investigación? ¿Me puedes contar un poquito más? Sí, ahí hay algo que sí que me gustaría comentar con más detalle y es que he tenido la prudencia, y no me arrepiento de eso, de no haber sido nunca en ninguna de estas compañías una persona que se haya implicado en lo que es la gestión del día a día. Uh-huh. Yo no me considero un buen gestor. Yo creo que no está bien reconocerlo, ¿eh? Porque... Sí. No, yo nunca he aspirado a ser gestor. De hecho, en un proyecto una vez me dijeron, bueno, tú podrías plantearte ser el CEO de esta compañía.
Yo dije, no, sería un error gravísimo. Creo que yo no podría ser un CEO. El rol que he desarrollado siempre en estas compañías ha sido el de la parte científica, o bien ser el director científico. Sí. Como socio fundador, yo he sido el impulsor en casi, yo creo que en todos estos casos, el impulsor de la creación de la empresa desde cero, digamos, y el que ha buscado aliados para que se unan al proyecto y que remen en el mismo sentido, pero habría sido muy temerario que hubiera pretendido dirigir esa empresa. Otra cosa es la dirección científica, que sí. Ahí sí que me siento... Ya solo con reconocerlo me parece fascinante, porque hay muy pocas personas que tengan esta capacidad de decir, cuando se lo proponen, de normal es como te embalantonas a lo mejor y dices que sí, pero oye, saber reconocer que no puedes llevarlo, yo creo que es fundamental, para que luego así haya el recorrido que hay, que en tu caso son, pues bueno, de momento 4 que están bien, están vivas. Hablar del equipo, cuéntame un poco más, porque es que reunir un equipo también es difícil. Sí, es verdad que reunir claro, las empresas de base científica tienen en particular este detalle que yo creo que les hace singulares de alguna forma, es que los científicos estamos todos un poco locos, ¿no? Un científico que sea una persona muy equilibrada y que sea muy sensata, no sé dónde está, pues yo no he conocido todavía un científico que sea una persona totalmente equilibrada y sensata. Un científico muchas veces es un soñador. Muy pasional también, muy pasional, ¿no? Por sí. Su rama, por su ciencia. Sí. Como decía muy bien un jefe que tuve hace muchos años, me decía que un científico, para dedicarte a la ciencia, tienes que tener un pequeño trastorno en la cabeza. Y fíjate, y además me pareció impactante, pero es que luego cuanto más lo pienso y más observo, me doy cuenta de que sí que posiblemente existirá algún científico que sea un señor muy racional, con todas las ideas claras y ordenadas y perfectas. Yo no sé dónde está ese científico todavía, pero ese pequeño trastorno lo que nos hace es que luego nos juntamos entre todos y luego entendernos y hablar el mismo lenguaje no siempre es fácil. Entonces, a la hora de crear equipos dentro de una empresa que tienen componente de ciencia, no es sencillo. Es más fácil crear, ordenar las cosas en el departamento financiero, en el departamento comercial, en el departamento de operaciones. Hay muchos departamentos en una empresa que pueden ser más, convencionales, ¿vale? Pero donde están los científicos trabajando, donde te pones encima de la mesa, donde hay que coger un artículo científico, hay que leer algo, hay que intentar aplicar esa técnica o coger esa otra técnica y juntar dos y ver lo que sale. Ese tipo de discusiones, yo realmente tengo que decir que algunas de estas, en cualquiera de las empresas en las que he estado participando, se han convertido en auténticas pesadillas, donde es que ya no sabes ya si es que no te comunicas bien unos con otros o es que alguien tiene en su cabeza un trastorno que se hace más grande a través de la conversación. O sea, que se hace más grande, ¿no? Sí. Es bastante curioso eso de manejar los equipos humanos en la parte científica. Sí, además, esto... Yo también vengo de la rama de ciencias, entonces que nadie se sienta malinterpretado y enfocado, pero también hay egos y hay que saber controlarlos un poco. Pues gente que su opinión tiene que ser así. Pero bueno, al final, por suerte, la ciencia se basa en datos y en hechos. Entonces, pues siempre, o casi siempre, surge la razón por datos, ¿no? Entonces, pues te tienes que acoplar a ellos y vemos quién tenía o no razón. Pero bueno, siempre hay muchas discusiones de cómo hacer qué. Entonces, es difícil. Y hablando del equipo, después de 10 compañías, ¿tienes a alguien a tu lado, algún partner in crime que siempre que metas, a alguien que tengas cercano que digas, siempre está animado contigo a saltar a tu nueva compañía o es... Hombre, hay una persona con la que he hablado muchísimo sobre ciencia y emprendimiento, que es un profesor también de nuestra universidad, del departamento de genética, que es el profesor Rubén Artero, sobre el que hemos hablado muchísimo en muchos proyectos diversos que han llevado a empresas. De hecho, uno fallido, otro regular, otro que está yendo muy bien. Y sí que es, dado que es una persona con la que coincido
mucho ahí en nuestra actividad como investigadores y como docentes. Tenemos los despachos relativamente cercas. Es una persona con la que hemos hablado muy en detalle de aspectos, incluso a la hora de validar una idea de que, mira, estoy pensando hacer esto, ¿tú qué opinas? O al contrario, él me cuenta, mira, estoy pensando hacer esta cosa, dame tu opinión crítica y opinión dura, ¿no? Sí. Haz de abogado del diablo. Pues sí que es una persona con la que llevo trabajando muchos años y hemos hablado mucho. Y por supuesto con Ángela Pérez hemos hablado, Sí. madre mía, y discutido miles de cosas, asuntos, ¿no? y aspectos en los proyectos que hemos llevado en común. Claro. Yo creo que es muy importante, ¿no?, tener a esta persona a tu lado, porque igual que se dice vamos a sumar 2 ojos que ven más, o 2 manos hacen más trabajo, 2 cabezas, pues siempre ven cosas que no ve una, ¿no? Y te puede dar también ese punto crítico o esa crítica que es muy importante a la hora de tirarte al vacío con otra compañía, de decir, oye, ¿te has vuelto a plantear esto o se te ha ocurrido pensar en esto? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Muy importante el no cegarte con tu propia visión, tu propia intuición, y el buscar esa segunda o tercera opinión de alguien que confías y que te dice su opinión sincera, aunque no te guste, y que te haga ver esos ángulos que ni te imaginabas, ¿no? Es difícil, encontrar opiniones sinceras porque, claro, nunca quieres herir al otro, pero yo creo que es necesario, al menos en este ámbito, para que tú le des vueltas a todo e intentes que desde el principio no sea algo fatal o Sí, erróneo. sin duda. Entonces, creo que es importante. Totalmente de acuerdo. Muchas compañías. Aquí hay que levantar mucho dinero para las compañías. ¿Qué nos puedes contar de cuando levantáis rondas? ¿Has estado tú aquí también involucrado? ¿Tienes experiencia en esto? Sí, claro. Dado que en todos los casos he sido uno de los elementos que ha impulsado desde cero, los que ha promovido la creación de la empresa, claro, si te animas a crear una empresa, después tienes que contarle lo que estás haciendo a otros, Claro. y más que persuadirle, digamos, informarles sobre qué llevas entre manos, por si te piden formar parte, unirse a tu barco, subirse al barco, a tu tren, y acompañarte en la aventura. Sí, ha sido una experiencia muy... Sí, esto era una pregunta trampa porque nosotros nos conocimos así, básicamente. Sí. Quería informarme sobre vuestra compañía y ver si teníais alguna ronda abierta, y estuvimos hablando y esto lo sabía, pero bueno, para que el público lo conociese. Pero hay una parte que sí que creo que es muy importante, al final son muchas compañías, y que esto es una de las temáticas que quiero traer y quiero tratar más en fondo, cómo levantar dinero, porque hay muchísimas estrategias diferentes. Pero para ti, ¿cuál es quizá lo que más peso tiene para que luego tengan la confianza, pues ya sea los fondos de inversión, los angels, investors que están detrás, cualquier mecanismo de inversión? ¿Cuál crees que puede ser o cuáles son los factores más determinantes para que esas personas que están detrás te digan, confíen en ti y den el paso a invertir en la compañía? Sí, pues yo creo que ahí hay mucho de psicología, porque cuando estamos hablando... ¿Nos planteáis una startup justo para esto? ¿Ves la psicología? Sí, pues, bueno, precisamente claro, mi última aventura, que es Mendelbrain, pues precisamente está entrando en el campo de la psicología, que pretendemos entenderla y comprenderla un poquito mejor. Pues mira, vamos a darle la vuelta a todo, ¿no? Porque efectivamente, claro, ¿quién se anima a invertir en un proyecto nuevo donde no hay certeza sobre los resultados que van a salir de ese proyecto? Pues el que se va a animar a llevar a cabo esa inversión o a unirse al carro va a ser una persona que tiene confianza en los que están iniciando el proyecto y en quienes lo van a gestionar. Yeah. ¿Vale? Entonces ahí hay, insisto, mucho de psicología, vamos a decir psicología de la confianza. Yo, en todos los casos en los que, en estas 10 empresas en las que nos hemos metido en este lío,
yo siempre he dicho lo mismo a todo el mundo cuando en algún momento han comentado que les gustaría unirse al proyecto. Yo no quiero persuadir a nadie para que se convierta en un inversor a quien le hemos convencido de que esto va a ser interesante. Prefiero que el proceso sea distinto. Prefiero que el proceso sea que algunas personas que se han interesado son informadas o les informamos de qué es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y una vez informados, si les parece que puede ser potencialmente rentable en un futuro más o menos próximo, sí, o mejor dicho, más o menos lejano, pues entonces bienvenidos. Pero nunca he querido llegar a la situación de persuadir a alguien a quien le decimos, mira qué proyecto más interesante, mira qué bonitos son los números, mira qué plan de negocio, que esto se va a cumplir a rajatabla y va a salir súper bien. Y de alguna forma, como se suele decir a veces, vender la burra. Yeah. Porque certeza de que va a salir bien un negocio no hay ninguno. Incluso el mejor plan de negocio tiene imponderables de aspectos que nadie se va a poder imaginar y se va a poder atascar por el camino. Y el mejor plan de negocio con las mejores previsiones se puede ir por los aires en pocos años, y los planes de negocio más moderados o digamos con más interrogantes, no solo moderados en cuanto a expectativas, sino con más interrogantes por circunstancias o por empeño simplemente de los emprendedores y de los gestores, puede ir muy bien. Sí. Y yo creo que un ejemplo perfectamente posible es el de Health in Code, cuando montamos lo que en su momento era, en los orígenes era Imegen. Lo montamos 2 personas completamente arruinados, que éramos Ángela y yo. Sí. Salíamos de un proyecto donde, bueno, ¿para qué te voy a contar? Y donde, digamos, después de un proyecto que vamos a calificar como éxito, con muchas comillas, éramos los 2 mayores fracasados del mundo, con un conocimiento y con unas ganas de superar, quitarnos la espinita. Sí. Pero certeza de que eso iba a salir bien, ninguna. Es más, creo que si repitiéramos 10 veces con la máquina del tiempo ese proyecto, las otras 9 posiblemente iría mal, porque ha sido pues una concatenación de factores de suerte y de empeño, bueno, y trabajar hasta las 12 de la noche durante años. Sí. Pero es que la empresa de antes fue igual. La empresa anterior, si miras el plan de negocio, ¿quién se cree? Sí, que en su momento que leer la información del ADN iba a ser negocio. Pues parecía que sí, que iba a ser negocio, pero certeza no teníamos. Claro, os metisteis ahí por eso, pero claro, es que era un campo totalmente disruptivo por aquella época. Sí. Y nuevo, que eso nuevo siempre tiene más riesgo. Entonces, claro, ¿quién está dispuesto? Porque hablando de la confianza y de cómo levantar este capital, ¿cuál crees entonces que para construir esta confianza es mejor? Que estos inversores, dentro de esto que has dicho, puedan ver la problemática 100% de lo que quieres resolver, o al revés, te centras un poco más en la solución o en otro factor. ¿Cuál crees que por dónde enfocáis mejor para construir esa confianza? Yo en mi caso, tal como lo veo, es en la problemática en sí mismo. Ver la problemática que vas a abordar. Sí. Muchas veces te pones a abordar esa problemática y no sabes exactamente cómo la vas a solucionar. Tienes unas posibles soluciones que tienes que testear y que tienes que hacer mucho de prueba y error para ver si esa solución que has preparado es la buena, o tienes que diseñar otra solución buena, pero para atacar el mismo problema. Claro. Pues luego estará, obviamente, que no puedes construir esta confianza, que no se lleva a cabo, y ahí quiero moverme un poco a las compañías que han desaparecido. Estas 6 compañías. No quiero estar nombrando todas, las volveré a poner en pantalla para que todos vean los nombres, pero un poco aquí, y esto creo que sí que es importante, otra vez esta reflexión. ¿Hay algo en común que puedas decir? No hace falta que sea a las 6, pero a lo mejor de 4, de 3, que digas, esto lo he vuelto a hacer. O esto ha salido mal por una gestión errónea de... Sí, hay un poquito de... No hay un elemento común a todas, pero sí que
podríamos decir que hay 2 o 3 elementos que pueden ser clave. Uno de ellos para mí es el dimensionar adecuadamente el tamaño de la inversión. No siempre está bien diseñado o dimensionado esa inversión, y puede ser que cuando te des cuenta de que tenía que ser mayor, por ejemplo, sea demasiado tarde y no has previsto un ciclo lo suficientemente rápido de ver si el mercado existía lo suficiente como para haber hecho rentable esa inversión inicial, o si tenías que entrar en la siguiente ronda. Esto es un error que también estamos aprendiendo de los congresos de emprendedores científicos. Es muy, muy común que digamos, te dejas llevar por el optimismo de los primeros meses o el primer año, los primeros 2 años, sin darte cuenta de que el dinero se puede acabar antes de lo que has previsto, y cuando vayas a reaccionar ya es demasiado tarde para buscar otra ronda de inversión. Porque se acaba el dinero antes de que tú puedas conseguir más. Exactamente. El burn rate se te ha quedado... Sí, y antes de que hayas generado ingresos suficientes como para no necesitar esa ronda. Eso es un elemento bastante común a muchas de ellas. Luego, otro elemento también es la adecuada selección de los equipos que van a gestionar la empresa, y el equipo humano que funcione como una seda, que vaya muy sincronizado, que vaya todo más rápido de lo que has previsto, si puede ser, no más lento de lo que has previsto. Es eso, otro de los elementos. Y luego está ese factor que es inevitable, factor aleatorio, factor suerte, imponderables. Sí. Muchas veces también es el momento preciso del mercado, la suerte que puedas tener en encontrar a alguien en cualquier campo que te pueda hacer cambiar la visión, el negocio, que encuentres al inversor adecuado que vaya a creer en ti. Es una serie de factores totalmente aleatorios que dependen justo del momento en el que estás. Pues esta parte de hablar sobre tus compañías es totalmente meritoria. Hemos un poco sobrevolado sobre las 10, porque si estuviésemos hablando de todas estaríamos aquí un buen rato. Quizá de esta última en la que estás, Mendelbrain, porque luego quiero hablar de otra que me has contado tú, que yo no sabía, fuera de cámaras, y vamos a darle un poco de espacio a esa, pero de Mendelbrain, que fue con la que te conocí y hemos dado las pinceladas de esta psicología que buscáis. ¿Cuál es el modelo aquí que tenéis pensado con esta compañía? Esta empresa a lo que se está dedicando es a exprimir el conocimiento de la genética aplicado en la psicología. Lo que estamos buscando es entender esa influencia que tiene la biología de las personas sobre determinados rasgos, y lo que estamos buscando es la manera en que ese conocimiento sea útil para nuestros clientes. ¿Vale? Los clientes en el futuro probablemente serán ciudadanos particulares que quieran autoconocerse. Ahora yo creo que en el corto plazo no va a estar ahí el negocio. Hicimos algún intento y vimos que era demasiado prematuro. Demasiado pronto, ¿verdad? Demasiado pronto ir a un ciudadano y decirle conócete a ti mismo. Si bien los estudios que tenemos, nosotros lo que hacemos es sacar de la literatura científica todo ese conocimiento y después validarlo en nuestras manos, en nuestra situación experimental concreta. Saber que, por ejemplo, tu tendencia a experimentar ansiedad ante el estrés cotidiano más o menos normal tiene una influencia muy importante de la genética. Eso consideramos que es necesario ponerlo en valor. Lo mismo que la tendencia a sentirse más o menos deprimido en función de las circunstancias ambientales y de las experiencias vividas, también lo mismo. Estamos en este momento, nuestro negocio es vender proyectos de I+D, esto en forma de proyectos de I+D para empresas que quieren conocer el estado en el que están sus recursos humanos, por supuesto sin permitir ningún tipo de acceso
individual a la información genética de cada persona, que eso no lo permite la ética ni la ley, pero sí el tener una foto global de cómo está la situación. Los estudios que estamos haciendo hasta ahora están dando una correlación buenísima, tal como esperábamos, entre qué dice el ADN y qué dice una encuesta psicológica convencional. Hace poco hemos presentado ya en un congreso de psicología esos resultados y la congruencia es muy sorprendente. Yo diría que hasta yo mismo me he sorprendido de ver esa correlación que existe tan fuerte. Me parece fascinante. Y esto que decías de que todavía es demasiado pronto, creo que sí, porque también... bueno, esto se puede desengranar mucho más. Pero digamos que en los fondos de inversión, la gente que no está totalmente conectada con la ciencia se pierde un poco también el potencial que puede llegar. Lo que pasa es que tiene otros conocimientos en qué fijarse en esas empresas, entonces siempre hay que hacer un balance. Cuando yo conocí vuestra solución, para mí fue fascinante, pero claro, luego internamente vimos como que no había un interés por nuestra tesis de inversión. Pero eso nos lleva pensando que bueno, pues que me parece increíble, porque muchas veces a lo mejor nos ha pasado a todos decir, es que hoy estoy triste y no sé por qué. Y a lo mejor es el tiempo, que sabemos que influye, pero no hasta qué punto, o a lo mejor es cualquier otra pequeña situación que te ha pasado ese día y que ha desencadenado que tú ya llegues a ese punto porque estás predispuesto por tu ADN, ¿verdad? Indudablemente. Es que indudablemente hay situaciones que no se pueden explicar si no es por la genética. Es decir, por supuesto... Pero queda desconocido, claro, todavía. Claro. Fíjate, esto es muy llamativo. Yo diría que, por fortuna, la genética ni mucho menos determina cómo somos nosotros. No lo determina, solo es una influencia. Pero tú puedes ver situaciones de personas que han pasado por las situaciones más estresantes que te puedas imaginar y las vivencias más duras, y sin embargo esas personas están bien. ¿Y cómo puedes tú entender que esa persona, a pesar de situaciones extremadamente estresantes o incluso, digamos, deprimentes, está bien, lo supera y hasta mantiene la alegría de vivir y las ganas de vivir? Es su genética la que te está protegiendo. Y en circunstancias contrarias te puedes encontrar personas que están en una situación que ni es estresante ni es desagradable en ninguna de las experiencias que está viviendo. Sin embargo, esa persona está mal, está triste e incluso puede llegar a tomar decisiones dramáticas con su vida. ¿Y cómo puedes entender esto? La única forma de entender, cuando ya analizas todas las circunstancias ambientales, sociales, de trayectoria de vida de la persona, claro, si no tienes en cuenta el siguiente factor, el otro factor, que es el factor biológico, pues te falta algo, ¿vale? Pues... Entonces, eso que pensamos es una situación de visión, digamos, del futuro. Pensamos que si conseguimos superar la travesía del desierto en la cual estamos en estos años, creo que esto va a estar cada vez más claro. Y de hecho tenemos la suerte de que vemos muchos psicólogos y psiquiatras que cuando conocen en qué estamos trabajando, todos nos dicen que esto sin duda va a ser el futuro. Porque nadie sabe si va a ser dentro de un futuro dentro de 20 años o dentro de 5 o dentro de 3. Eso ya los siguientes se lo pueden imaginar. ¿Cómo verían ellos el saber conocerse mejor? Cómo afrontar los retos que tienen, cómo afrontar el día a día. Cuando tú te conoces mejor y sabes que ante ciertas circunstancias tienes una predisposición a algo, pues yo creo que sería muy potente. Pero tiene que llegar ese conjunto de inquietud en sociedad para querer ¿no? abordar esto. Sí, efectivamente, nuestro reto es hacer ver que, por supuesto, cualquier uso de este conocimiento se va a aplicar en beneficio de las personas y en beneficio de la sociedad. Vamos a decir, en beneficio individual de las personas, en primer lugar, y en el beneficio de la sociedad. Y, por supuesto, hay que evitar cualquier mal uso que se pueda hacer de este conocimiento. Pero es que la situación es muy sencilla. Es que con lo que está avanzando ahora mismo la genética y la genómica, con lo que se está avanzando ahora mismo en el conocimiento del cerebro y las neurociencias,
es inevitable que esta conexión y este conocimiento de la implicación entre genética y psicología se determine con mucha mayor precisión. Entonces, solamente podemos hacer dos cosas: o aceptar que ese conocimiento va a estar disponible y hay que intentar canalizarlo en el mejor sentido, de la mejor utilidad posible, o si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará, y a lo mejor puede ser que incluso no sea un uso tan beneficioso y tan transparente como pretendemos hacer nosotros. Totalmente. Vamos a hablar en unos minutos sobre todo esto que has dicho, porque es la otra pata del episodio y yo creo que va a estar brutal. Última pregunta, porque estuvimos hablando un poco de Arcex Biotech, esta compañía de la que estás muy orgulloso de tener la visión de poder acompañarlos. Entonces vamos a darle un poquito de visibilidad. Cuéntanos un poco sobre esta compañía que está en paralelo a las 10. O sea, están tus 10, vamos a llamarlo así, y luego esta compañía, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo estoy muy contento de que haya nacido esta empresa también en un entorno en el que yo estoy trabajando habitualmente, y el fundador y el promotor de la idea es el profesor Rubén Artero, que he mencionado antes, y Beatriz Diamusí, que es la CEO de la empresa. Y estoy contentísimo de haber visto nacer desde cero, desde el proyecto más inicial, esta empresa, desde el proyecto de investigación, en el que yo, por supuesto, también he colaborado y participado, y que, aunque no tengo ninguna implicación ni como socio ni como director científico, nada, simplemente comemos de vez en cuando juntos y hablamos sobre la evolución de esta empresa. Entonces, para mí, que haya nacido una empresa como esta en un entorno tan próximo, y yo lo llamaría también como una consecuencia de que no es una empresa hija, sino que vamos a decir que es una empresa nieta, porque Rubén Artero fue estudiante mío de doctorado, un estudiante muy destacado, que ahora también es catedrático de genética en el departamento de la Universidad de Valencia. Y entonces, ver esta evolución de una empresa, que además es una evolución rapidísima, porque es una nueva forma de atacar esa misma enfermedad que mencionábamos antes, la distrofia miotónica. Vale. Es una enfermedad genética rara que no tiene tratamiento en la actualidad, y ha sido, digamos, desde cero otra vez retomar la misma idea inicial de hace más de 15 años, cuando nació Valencia Biofarma, y que no salió bien. ¿Y estaba ahí Rubén implicado? Sí, Rubén. Rubén en ese momento, es muy bonita la historia, porque en ese momento él no fue socio de esa empresa, pero por supuesto era socio, digamos, autor intelectual del nacimiento de la misma, porque también participaba en el comité científico y ayudó mucho a su creación, y hemos colaborado en Valencia Biofarma también. Y ahora es justo al revés. Ahora nace la siguiente versión, en la cual estoy encantadísimo de que esté ahí, donde está él ya como socio y yo simplemente como amigo de esa empresa, que admiro muchísimo, porque ha tenido la suerte de elegir a una CEO que es una persona de una valía excepcional, doctora en genética también, como todos nosotros, y que es Beatriz Diamusí, que es la que está liderando este proyecto, que lleva ya una inversión multimillonaria, y que han llegado desde una idea que recuerdo exactamente el día cuando Rubén Artero tenía la idea, 10 años antes de crear la empresa, de un proyecto de investigación, hasta cómo ahora ya eso se ha convertido en un fármaco en desarrollo clínico, porque ya está iniciado el ensayo clínico en Estados Unidos, autorizado con la autorización correspondiente de la FDA. Claro, que desde cero hasta ese punto, un proyecto nacido en Valencia, se pueda pensar que tal vez no muy lejos esté ese posible éxito, si es que superar las 3 etapas del ensayo clínico, y haya un fármaco para atacar una enfermedad humana incurable, a mí me parece un ejemplo a seguir, que ojalá salgan muchos proyectos como este. Y de estar orgulloso por ellos, un poco por lo que se construye en el camino, porque se hagan una idea los oyentes, lo miramos, 62 millones de financiación llevan hasta ahora. Sí. Ahí queda el número, que no es pequeñito. Sí, es una inversión. Entonces es algo que viene con fuerza y ojalá salga
hasta el tercer estadio y que vayan bien los resultados. Desde luego, los pacientes se merecen que la ciencia les arregle, les solucione el problema y haya un tratamiento efectivo contra ellos, y por supuesto los inversores que acompañan esa inversión se merecen ganar dinero, porque así es como funciona, creo que debe funcionar la economía, los países desarrollados, con inversiones de ese estilo, con tanta inteligencia. Eso es. Con capital riesgo, que la palabra riesgo ya dije en el segundo podcast que no me gustaba cómo se había traducido al castellano, porque queda un poco lejano de lo que es el espíritu del emprendimiento. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a un tema totalmente desde tu parte de profesor e investigación, porque creo que haces una labor muy, muy grande, no solo en la investigación que has llevado hasta ahora y que ha resultado en estas compañías, sino en la traducción de todo este conocimiento básico a que tenga cierta aplicación y salida. Entonces, como no podía ser otra, me ha ayudado de la inteligencia artificial y le he preguntado, en el rango de la genética y la genómica, ¿cuáles han sido en estos últimos 40 años los 3 hitos más importantes? Para un poco establecer las bases de por qué, vamos, yo creo, y entiendo que tú también lo creerás, va a ser un campo totalmente disruptivo y que seguramente nos cambie la vida en las próximas décadas. Entonces, me dijo la secuenciación completa del genoma humano, la autorización de la tecnología CRISPR-Cas9, no sé si lo he dicho bien, y luego también el conocimiento más exhaustivo que hay en la secuenciación del ADN para democratizar su uso, es decir, todas las técnicas que han venido para que sea mucho más fácil. La pregunta aquí es, tú como profesor de universidad, ¿crees que estamos ante una nueva revolución en el campo de la biotecnología y de la genética que nos va a cambiar la vida tal y como la tenemos ahora en las próximas décadas? Sin duda, no me cabe ninguna duda, porque la tecnología de la lectura de la información genética de las personas, leer el genoma completo, esto ha evolucionado de una forma tan rápida que va a permitir que todo el mundo tenga su genoma completo pronto accesible. Y no solo que tengamos acceso a leer los 6.000 millones de letras que son cada uno de nuestros genomas, sino que podamos comprender lo que hay ahí dentro. Uh-huh. Falta mucho para ser capaz de comprender. Todavía no sabemos, cuando leemos cada letra del genoma, qué significa cada una de ellas y cada uno de los genes. Pero yo concibo que con el conocimiento actual ya puede haber una revolución solamente por tener todas esas letras, digamos, de alguna forma un poco ordenadas. Pero cuando se puedan combinar todas las herramientas que ahora están un poco dispersas y permitan señalar cada uno de los genes que tenemos en nuestro genoma, que no están señalados todavía, no sabemos. La mayoría de regiones de nuestro genoma no sabemos qué pasa si hay una alteración, no sabemos qué relación tiene esa alteración con las enfermedades humanas. Todavía estamos tan lejos como esto. Pues cuando esto se pueda tener todo integrado, creo que podemos tener una revolución que nos permita anticiparnos a muchas enfermedades. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Sí, porque una de las cosas que quería pedirte es, aquí nos escucharán pues posiblemente pues mi abuela y mi madre, que no tengan mucha idea, entonces quiero que a ver si puedes sacar como todo tu potencial de profesor y nos lo puedas explicar de una forma sencilla. Sí, creo que sí. Mira, una de las revoluciones que le ha faltado ahí a la inteligencia artificial, pero vamos a ver si le preguntamos 3 o 4 veces con distintos sistemas de esto y a ver si alguno lo dice bien. Está súper bien lo de leer el genoma completo, eso desde luego es una revolución. El acceso a que cada persona pueda tenerlo, no solo el médico y el hospital y la clínica, sino que cada persona pueda decir, dame el genoma entero que yo me lo voy a mirar yo como pueda. Ajá. Eso también, ¿vale? Pero hay otra revolución que vamos a tener en los próximos años, y es que esta es un poquito, llevo unos minutos a explicar, pero claro que sí. Sirve también para nuestros familiares, los que están más lejanos de la ciencia, y es que casi toda la genética que se utiliza hoy en día, la que hemos utilizado en las empresas que hemos mencionado, lo que explotan es la relación entre un gen y un rasgo humano cualquiera. Uh-huh. Por ejemplo,
cualquier enfermedad genética que nos pueda venir a la cabeza, que cada uno puede tener en la cabeza muchas, cualquiera, pues es el gen relacionado con esta enfermedad. Si tiene una alteración, se produce o no la enfermedad. Si la alteración es de un tipo o de otro, la enfermedad será más grave o menos grave. Más o menos va así. Un gen y una enfermedad. Un gen y un rasgo. Vale. No vamos a tardar mucho en que se podrá hacer una disección profunda del genoma para llegar a rasgos que ya no están dictados por un gen, ni por 2, ni por 10, sino por cientos. Eso es lo que llamamos los rasgos poligénicos. Y vamos a poner un caso de 2 rasgos poligénicos que sabemos que son poligénicos en nuestra especie y sin embargo muy difíciles de analizar con el conocimiento actual. 1. La hipertensión. Que tengamos tendencia a tener la tensión alta o baja, eso viene dictado por los genes, eso está clarísimo. Un poco de la dieta, un poco del estrés, pero... Esto no puede ser más común. Más común. Pues la hipertensión tiene una influencia de la genética altísima. Curioso. Claro, ¿cuántos genes influyen en la hipertensión? Varios cientos. No sé si hay 1000 genes. Claro. Pero no tenemos la descripción exhaustiva de los 1000 genes uno a uno. Es decir, ahora no puede venir una persona y nos diga, mírame el genoma y dime mi riesgo de sufrir hipertensión. Lo que llamamos riesgo poligénico. Eso está todavía... es una ciencia emergente. Todo lo de los riesgos, la medida de los riesgos poligénicos. Pero hablamos de hipertensión y podemos hablar de diabetes. La diabetes pasa lo mismo. Hay miles de genes que afectan a la diabetes. Claro. Y es una sumatoria. Es un ¿no? sumatorio. Se está intentando entender cómo, debido a la variación pequeña de muchos, miles de genes, se llega a eso. Entonces, eso todavía no estamos, pero estamos muy cerca, porque la psicología pasa igual, toda la influencia de la genética, la psicología son riesgos poligénicos. ¿Por qué te decía que va a ser una revolución? Porque yo ahora voy a ser muy radical en esto, una cuestión dietética que me parece que claro que todo el mundo debe saber, y me salgo de la genética y hablo de la nutrición. Sí. Y desde mi ignorancia, sabiendo que yo no soy... Tienes el micrófono abierto. No soy un experto en nutrición, pero la parte de la genética, ahí sí que la conozco, claro, en cuanto afecta a la nutrición. Tomar cualquier alimento que contenga azúcar añadido es un riesgo para una persona que en sus genes tenga un riesgo a sufrir diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos un test genético ahora mismo preciso y fiable para la diabetes, yo lo que digo a todas las personas que conozco, a todos mis amigos, amigas, familiares, quien sea, a todos les digo, creo que la mejor pauta de vida que uno debe tener mientras no seamos capaces de hacer esta medida genética es no tomar nunca azúcar de ningún tipo. Es decir, no le eches azúcar al café, no comas pasteles, no comas nada dulce, incluso no comas fruta después de comer, comer antes para saciar el hambre. ¿Qué diferencia hay entre antes y después? Entonces? Bueno, el antes es que te sacia un poquito el hambre, sí. Y entonces pues te va a invitar a comer menos cantidad de comida, porque ya, digamos, el efecto saciante que tiene tomar... Yo siempre tomo, cuando como fruta la tomo entre horas o muy temprano en el desayuno, o a media tarde o a media mañana, pero nunca después de comer. Esa costumbre... Como postre, que está totalmente inculcado en la... Pues para mí me parece una mala praxis. Sí. Porque cuando ya, después de una comida que ya te has quedado bastante bien, si tomas fruta, esa fruta es más azúcar que le metes al cuerpo, al cerebro y a todo. Pero más allá de... Podría ser discutible y a lo mejor algún experto nutricionista podría cuestionar lo de comer la fruta después o antes, pero lo que desde mi punto de vista es incuestionable es que comerse un pastel a cualquier hora del día es un riesgo, es comprar un número más para ser diabético. Claro, ser diabético si tus genes te llevan hacia la diabetes, si tienes una genética que no te da, no te confiere ese riesgo, entonces igual puedes comer azúcar, pero ¿por qué? No tienes esa pretensión. Claro, a ser diabético. No pero como no lo sabemos. Como no lo sabemos ahora mismo, claro. Pues yo, por ejemplo, yo no sé si tengo esa tendencia o no, pero yo tengo esa costumbre de no tomar nada de azúcar. Claro. Tal vez en un futuro, cuando los riesgos poligénicos de la diabetes, de la hipertensión, de todo, se puedan medir de una forma muy precisa y muy fiable, entonces nos podremos permitir el lujo de decir, mira, pues
¿A quién no le gusta comerse una buena tarta de chocolate y inflarse a comer chocolates? Está buenísimo. Sí, pero si pones en la balanza ese riesgo de que algún día desarrolle una enfermedad que puede llegar a ser grave como la diabetes, pues prefiero evitarlo. Entonces, hacia lo que yo digo que va a haber también una revolución de la genética y la genómica, va a ser cuando todos los riesgos poligénicos se puedan conocer y concebir y que una persona se pueda anticipar a cualquier enfermedad. Sí. Eso va a ser absolutamente clave. También un riesgo poligénico genérico en cáncer, también es importante. Hasta incluso podríamos decir, aquí esto puede ser un poquito políticamente incorrecto, podríamos decir, fumarse un cigarrillo pues puede ser muy agradable para algunas personas. Si no tienen ese riesgo genético de cáncer, pues fúmatelo, lo respeto. Aunque todo el mundo creo que hay un estándar de que es mejor al menos no fumarse un cigarrillo. Pero hombre, si tienes un riesgo aumentado de sufrir cáncer, hasta ese cigarrillo creo que es una temeridad disfrutar de ese pequeño placer, ¿no? Claro. Pues no por coincidencia he sacado a coalición el tema de la inteligencia artificial, porque creo que va a ser una herramienta extremadamente útil para este campo, ¿verdad? Para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo, todos los datos que se sacan de aquí, cómo relacionarlos mucho mejor. ¿Crees que esta herramienta va a impulsar aún más estos hallazgos? Estoy seguro. Yo estoy contando los días y a la espera de que pase algo que sea completamente revolucionario. Igual que ocurrió con la predicción de la estructura tridimensional de todas las proteínas humanas, que eso era absolutamente un reto que parecía inabordable. Sí. Y solamente se conocía la estructura tridimensional de un par de cientos, hasta hace pocos años. Hasta que pudieron cristalizar, entiendo, sí, ¿no? Había que cristalizarlo. Claro. Hasta que llegó Google, entrenó al sistema, que lo llaman DeepMind, si no recuerdo mal. Algo sí. Deep. Entrenó el sistema, le dio todos los datos cristalográficos de todas las proteínas conocidas hasta ese momento y le dijo, vale, aquí tienes la secuencia primaria, la secuencia de aminoácidos de todo el resto de proteínas humanas. Sácamelo. Y lo hizo. Hace el modelo y... Hicieron ese modelo. Desde ese momento, que fue absolutamente una revolución, sí. Yo creo que es más que evidente que la inteligencia artificial va a llegar mucho más allá de la mente humana. Y yo estoy esperando ese momento en el cual alguna gran compañía ponga encima de la mesa la descripción exhaustiva de todo el genoma humano, pero punto por punto de cada gen, qué efecto tiene sobre cada enfermedad, sobre cada fenotipo, ¿vale? Eso creo que llegará. Y yo me atrevería a decir que no va a ser una década. Yo me atrevería a decir que en menos de una década tendremos esa información. Eso va a ser seguro una revolución para los rasgos cuantitativos, para los rasgos poligénicos, para todas las enfermedades, como hemos dicho, hipertensión, diabetes y otras muchas. Por supuesto, para comprender la mente, la influencia de la genética sobre la mente. Creo que vamos a tener mucha información. Claro. Pues aquí un poco se puede ver todas las puertas que hay de cara pues, a iniciar compañías, digamos el mercado nuevo que se está creando y que se está por crear, ¿verdad? Con todos estos avances. Un poco más en particular contigo ahora, pregunta muy simple. ¿Qué es la investigación que lleváis a cabo en la universidad? ¿Cuál es tu rama de investigación? Nosotros lo que estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo, cuando llevó a cabo el doctorado Rubén Artero en nuestro laboratorio, es en comprender las causas que llevan al desarrollo de las enfermedades genéticas. Es decir, sabemos que hay muchas enfermedades que se inician de forma primaria por la mutación en un gen correspondiente, pero el camino que lleva desde esa mutación en ese gen hasta lo que llamamos el fenotipo es un camino absolutamente laberíntico, que hay que ir desenmarañando, porque comprender ese proceso desde la mutación hasta el fenotipo es clave para entender
en profundidad la causa de la enfermedad. La causa no es esa mutación, la causa es todo lo que desencadena esa mutación, lo que es esa ruta biológica, Sí. lo que llamamos la ruta fisiopatológica. Y cuando comprendemos esto en profundidad es cuando ya podemos saber dónde intervenir. Es decir, qué tenemos que de todo ese camino restaurar o retocar para atacar la enfermedad y buscar la solución a la enfermedad. Ese es nuestro Es que hacer trabajo. esta relación causa-problema tiene que ser extremadamente complejo en el cuerpo humano, que es extremadamente complejo. Entonces, saber todo este camino, como decías tú, yo que no tengo ni idea, me parece de lejos muy, muy complejo de poder asimilar, seguirlo y realizar Es un reto. las Sí. pruebas que necesitas para Sí. decir, bueno, si toco esto, Sí. hace referencia a este gen o involucra este cambio. Claro. Sí, sí, es un proceso, son procesos que pueden realmente ser muy complejos. Por ejemplo, en esta enfermedad que estábamos mencionando, pues esta enfermedad, que es la distrofia muscular biotónica, viene causada por una mutación en un gen dado, pero ese gen luego tiene un efecto regulador sobre aproximadamente otros 100 genes. Entonces, esos 100 genes, cada uno de ellos representa un componente de la enfermedad y hay que ir desmenuzando para ver luego qué tienes que hacer a alto nivel para compensar todas esas alteraciones que se han producido. Claro. No, me parece totalmente fascinante. Creo que ligando un poco tu investigación a lo que hemos ido conociendo de las compañías, aquí quiero quizá abrir un melón, que es cómo enfocamos, y voy a ser un poco más concreto en España, la investigación. Porque en tu caso entiendo que tenéis siempre los ojos puestos en una investigación más aplicada, de abordar retos, bueno, pues que están totalmente directos o que son totalmente directos a la ciudadanía o algún problema. Y también está la investigación que se hace básica para aumentar el conocimiento y que eso desencadena en otras investigaciones. Entonces, creo que hay un poco de balance más aquí en España en hacer investigación básica en conocimiento y se deja un poquito atrás la que es más aplicada, lo cual llevaría a cabo una bola de nieve, ¿no? En cuanto a los resultados que puedes obtener, financiación, etcétera, prestigio. Creo que hay un camino por recorrer y es un poco de espinas donde me quiero meter, pero en vuestro caso, ¿qué visión tenéis? ¿Tenéis una visión más de intentar siempre hacer una investigación con más aplicación o, sin embargo, una investigación totalmente básica? Llevamos a cabo los dos tipos de investigación. Realmente en paralelo las dos. Hacemos investigación básica e investigación aplicada. Yo soy un firme defensor de la investigación básica. La investigación básica hay que mantenerla, hay que cuidarla y hay que fomentarla. Lo que también digo, y a renglón seguido, es que no se puede hacer investigación básica sin al menos plantearte si puede tener o no alguna aplicación. Es decir, lo que no podemos hacer es hacer solo investigación básica despreciando que si hay alguna aplicación, es que no me interesa si hay alguna aplicación. Hombre, por lo menos interésate por saber si la hay, aunque tú mismo con tus manos no la puedas usar o explotar, interésate por saber si hay una aplicación y ver si alguien se interesa por explotar ese conocimiento, que no se quede en un cajón o simplemente en un paper. Sí. Lo mismo con la investigación aplicada. La investigación aplicada per se es interesante, hay que buscarla, hay que buscar aplicaciones, pero no hay que olvidarse de que la investigación aplicada se nutre del conocimiento básico que se genera. El conocimiento básico lo veo interesantísimo. Y ahí este ejemplo que decimos de lo que decíamos antes de lo que ha hecho Google con la estructura tridimensional de las proteínas, ¿no? Probablemente se ha conseguido esa aplicación sobre la base de un montón de investigación básica que han desarrollado a riesgo de que no pudiera nunca llevar a nada, pero sin embargo han tenido esa suerte. Si no tienes los pilares básicos de una investigación donde tú puedas apoyar tus nuevos proyectos que están más encaminados a algo más directo, no, es imposible porque tienes que partir de algo. Pero bueno, pues metiéndome aquí en un berenjenal, quisiera saber tu opinión. ¿Crees que estaría bien implicar un poquito más a nivel universitario o centros a que se buscase esa aplicación o que se hiciese al menos el intento? También
porque tienes que colaborar más, entre otras facetas. Muchas veces tú haces tu parte y requiere que colabores con alguien más de otra rama o de otra área para que eso tenga una salida, más allá fuera de lo que decías tú, que no se quede en un cajón. Entonces, ¿crees que hace falta quizá esta implicación, este movimiento un poquito más? Sin duda, sí, sí. Sin duda es muy necesario que la universidad se conecte con la realidad empresarial, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional, que la universidad vea qué le interesa a las empresas y vea si puede hacer algo por ellas, porque no solamente tenemos que pensar en generar conocimiento, que hay que generarlo, claro, sino también interesarnos, abrir los ojos, a ver qué necesidades hay que no estén cubiertas y qué les podemos aportar. Sí, lo veo muy importante. Totalmente, ¿no? Más allá de esto, ¿crees que todo este conocimiento que tú vas generando y que vas traduciendo, digamos, un poco haces la transferencia tecnológica? ¿Cuán fácil o difícil es hacerlo? Porque tú empiezas en tu laboratorio, pero al final tienes que hacer ciertos pasos que te lleven o que te hagan estar fuera de ese laboratorio, ¿no? Para escalarlo. ¿Hay herramientas para esto o te ha costado mucho en estas 10 compañías? Porque está un poco relacionado con la parte de tu investigación y universidad. Sí. Bueno, nosotros en los casos en los que las empresas en las que hemos creado aplicaciones de laboratorio, que básicamente son de las 10, son 3, siempre hemos buscado desde el día 1 que la empresa sea independiente en cuanto al laboratorio académico desde donde nace la idea. Es decir, que tenga sus propias instalaciones, su propio espacio, sus aparatos, su propio personal. Hemos evitado algunas fórmulas que pueden ser en algunos casos discutibles, donde nace la propia empresa dentro del propio laboratorio académico y donde no hay, digamos, una frontera definida y clara. Eso creo que puede generar ciertas fricciones entre el laboratorio de origen y el laboratorio de la empresa. Entonces, en nuestro caso, la fórmula de colaboración ha sido tan sencilla como: este conocimiento está aquí, bueno, vamos a través del organismo correspondiente, que suelen ser las OTRIS, a llevar a cabo ese proceso de transferencia, y la transferencia se transfiere el conocimiento, pero el conocimiento se va a otro lugar que físicamente está en otro lugar distinto, donde hay otras personas, otros aparatos, otro espacio. Yo creo que es una fórmula que creo que es más clara, más eficiente, más transparente y que evita posibles fricciones. De acuerdo. Y quizá para abordar un poquito más el tema de la educación desde la universidad, hemos estado justamente ahora hablando sobre cómo se hace esta transferencia, si tenemos que estar un poquito más encaminados a pensar más en una aplicación, quizá un símil al emprendimiento. Ya lo hablé con Ángela, hay bastante poca cultura y educación desde la universidad de todas las carreras en emprendimiento. Al fin y al cabo, tú tienes un programa con X asignaturas y yo diría que en casi ninguna carrera se ofrecen asignaturas de cómo emprender, ¿no? Que al final es transversal a todas. Entonces, llevas siendo profesor un montón de años. A tus estudiantes, de alguna forma, les inculcas, no sé, esta semillita del emprendimiento, de crear ideas, de pensar por sí mismos si puede haber algo más cuando se encaminen a hacer algo por ellos mismos. Sí, yo lo hago de esa forma precisamente porque veo que es muy, muy difícil hacerles ver la importancia de crear un proyecto emprendedor si no es metiéndolo como una cuña dentro de las clases normales, en cualquier clase, aprovechando cualquier excusa. Yo no sé si en un futuro tendremos una asignatura que se llamará emprendimiento dentro de cada grado, pero no sé yo qué se va a contar en esa asignatura de emprendimiento y si realmente va a ser la teoría sobre el emprendimiento o va a ser la práctica sobre el emprendimiento. Yo creo que la buena idea debería ser que en las asignaturas, el mayor número posible de asignaturas de cada grado, pues se aproveche para meter esas cuñas, para hablar sobre
oportunidades que pueda haber para esa cuestión que estamos contando que parece teórica, el estudiante vea que podría ser perfectamente un proyecto aplicado y que podría ser su propio proyecto de creación de empresa. Creo que es la manera en la que hay que hacerlo. Yo por lo menos lo hago así porque siempre lo he considerado así, aunque realmente no está estrictamente escrito en el temario de mi asignatura qué opciones de emprendimiento hay a partir del tema 4, del tema 3 o del tema 8. Pero lo hago así. Claro. Yo por la experiencia que he tenido, quizá hubiese estado muy bien tener esta asignatura de emprendimiento u otras con un poco más de educación y conocimiento en pues qué pasos tienes que seguir si tú quieres crear tu propia empresa, porque al final no es algo fácil. Quizá con esos 21 o 22 años yo al menos no sabía hacer la declaración de la renta, una nómina, verla, etcétera. Entonces creo que te eduquen un poquito más en qué pasos a seguir legalmente, las cosas que tienes que hacer, puede desencadenar en que tú tengas una mayor predisposición luego a que cuando el profesor te meta esas cuñas en las clases digas, pues con estas herramientas lo veo más factible. Entonces es algo que bueno, quería aprovechar para comentarlo contigo, ya que estás en la universidad. Si un modelo así lo verías como que tuviese cierto potencial, ¿no? para tener más personas emprendedoras. Sí, yo creo que debería ser que yo creo que debería haber como una ronda o una serie de seminarios tal vez al inicio de la propia del propio grado, de cualquier grado dentro de la universidad, donde se intente despertar esa inquietud, sí. ¿no? Como al final, antes de que terminen los estudiantes y tal vez a mitad del grado. Yo creo que debería haber por lo menos 3 rondas de... O puntos de contacto, ¿no? Sí. Pero luego al final tienes las herramientas. Tú al final puedes hacer un máster en emprendimiento cuando sales. Pero sí. no has oído nada. Claro, te vas porque tienes la intuición, pero ¿por qué te vas a hacer ese máster sobre emprendimiento? Porque intuitivamente crees que puede ser tu camino, pero creo que el fomentar el espíritu emprendedor, creo que es una tarea difícil. Yo creo que ahora con el nuevo cambio, los últimos cambios que hemos tenido en la universidad, pues yo creo que puede ser que veamos ahí ese cambio de actitud y haya una nueva filosofía de acción que creo que es, de alguna forma, más que despertar el espíritu, yo creo que hay que pinchar al estudiante para que haga como un estudiante en Estados Unidos, ¿no? Que dice que hay un porcentaje muy alto de ellos, desde que empieza cualquier estudio, está pensando en cuál va a ser el negocio que va a montar cuando termine. No aquí, donde casi todo el mundo va a pensar en dónde va a echar el currículum, dónde va a buscar trabajo, y muy pocos son los que se consideran emprendedores. Es una mentalidad muy diferente, quizá inculcada por la propia sociedad, pero también por el sistema de educación. Entonces, bueno, pues buscar las formas de plantear quizá otros caminos. Estaría Hay bien. que hacerlo, sin duda. Para terminar y completar este episodio, que la verdad es que es una maravilla de todo lo que estamos aprendiendo, un poco exprimiendo toda tu parte de profesor que nos estás dando estas lecciones. No me quería dejar atrás Valencia y quería dedicarle quizá 5 minutitos porque ya lo hablamos con Ángela, se está realizando un montón de actividades en torno al área de biotecnología. Se está creando un fuerte hub, digamos, o ecosistema biotecnológico aquí, con un gran caldo de cultivo de diferentes actores, tanto de los fondos como de las startups, como contigo mismo, en investigación desde la universidad, teniendo una gran experiencia y recorrido. ¿Ves que Valencia está ganando tracción y se puede posicionar en las primeras posiciones a nivel nacional? Ya estamos, pero europeo. Sin duda. Yo creo que Valencia tiene un potencial que empieza a desarrollarse ahora y se empieza a visualizar pues todo lo que hay muy buena ciencia, hay un ecosistema creo que muy desarrollado y que tiene un potencial de desarrollo enorme por delante y sí, claro, si unimos las condiciones de vida, la calidad de vida que hay aquí en una ciudad como esta,
yo creo que Valencia se puede convertir en el nuevo San Francisco Sí. de Europa, ¿no? Yo creo que Sí. muchos europeos han descubierto que Valencia es un auténtico tesoro por venir y explotar y venir aquí a residir y a establecer sus compañías. Y sin duda, yo creo que en los próximos años vamos a ver todavía muchas más empresas que van a establecerse aquí porque vienen de otros lugares y han visto que es un lugar idóneo, o bien que van a nacer aquí directamente. Sí, es muy importante la condición de ciudad, de ambiente, bueno, pues un poco esa combinación de qué te vas a encontrar aquí. Vi el otro día y ya salió hace un tiempo, un ranking de las mejores ciudades para irte a vivir fuera de tu país, y Valencia estaba en el primer lugar de estas ciudades. Entonces yo creo que es un sitio privilegiado. Pero más allá de esto, ¿cuál crees que es, y ya con esto acabamos, cuál crees que es el puntito que le falta a Valencia para despegar aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué Sí, elemento, qué ingrediente le falta a...? Tenemos este ecosistema del que hemos hablado. ¿Hay algún puntito que digas, mira, si esto tuviésemos un poquito más, o a lo mejor son varios, entonces sí, creo que empezaríamos a despegar fuerte? Bueno, yo creo que hay un punto que yo creo que todavía falta por añadir y que va a hacer que todavía lancemos más, que yo creo que es el punto de la cultura de inversión en ciencias de la vida, en biociencias en particular. Creo que aunque ya existe mucho inversor especializado en Valencia y en España, que conocen el potencial que tiene la biotecnología y que han decidido entrar en esto, creo que faltan dos cosas. Que esta cultura de la inversión cale más allá de este nicho de los pocos que todavía ya lo han hecho, y que haya como un poco más de pedagogía de inversión. Creo que falta mucha pedagogía de inversión. Para que el que está todavía planteándose que su futura inversión va a ser digamos, negocios más convencionales como el ladrillo, la inversión inmobiliaria y demás, se plantee que diversifique y que también invierta en esto de la biotecnología. Yo creo que eso falta todavía un poquito más. Y yo a esto añadiría, también dentro del frente de la inversión es donde creo que toca hacer más cosas, es el asimilar entre los inversores ya existentes y los que van a llegar en el futuro la cultura del riesgo. Sí. Porque me gusta mucho la palabra aunque luego digamos si es el mejor término para aplicar a esta inversión, si se dice capital riesgo o no, pero la cultura del riesgo en el sentido de que claro que hay que invertir, hay que arriesgar y que se puede ganar o no, que la certeza, yo creo que el error que podríamos decir que todavía está establecido la cultura aquí en Valencia y en España en general es la búsqueda de la certeza sobre la rentabilidad que vamos a tener. Claro, si quieres certeza, pues tendrás que irte a sectores más convencionales. En el caso de la inversión en ciencia y la inversión en biomedicina en particular, la certeza absoluta no la vamos a tener y hay que asimilar que tienes que asumir cierto riesgo de que bueno, pues claro, puede salir bien o puede salir mal y que cuanto más te aferres a la necesidad de certeza, más lejos vas a estar de este sector, que creo que es muy interesante y tiene un gran potencial. Totalmente, yo creo que al final un poco el nombre de capital riesgos queda un poco olvidado y al final tienes que saber que obviamente hay riesgo detrás, con lo cual, pues oye, te podrá salir bien o no, para eso está la diversificación y creer en varias, pero sí, también que venga más fondos, más dinero, hará que el talento se quede aquí y no se vaya afuera, porque habrá mucho más dinero que dar desde aquí, con lo cual no necesitas irte a otro país a pedirlo y que ese fondo te diga, bueno, pues ahora cámbiate aquí o tráeme aquí el negocio. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Con esto lo vamos a dejar, vamos a cerrar aquí. Me ha encantado, la verdad es que he aprendido un montón.
la parte de genética maravillosa y también sobre tu carrera. Ojalá que los oyentes les haya gustado, hayan aprendido también. Y quedaría como otro episodio más para hablar de más temas que me gustaría tratar contigo. Pero bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros, ha sido un gran placer y a vuestra entera disposición.